Eh, Buenas tardes, estamos en esta entrevista con el doctor Nayar López, el coordinador del posgrado en estudios latinoamericanos. Un gusto, profesor Nayar. Muchas gracias, Marcela. Estamos. Sí, esta entrevista se da en el marco de una estancia postdoctoral en torno a la propuesta de análisis sobre la relación de medios de comunicación y la geopolítica mexicana, pero para el caso de esta entrevista me gustaría abordar con el profesor Nayar algunos elementos que hemos venido trabajando desde la academia y desde múltiples espacios en torno a la relación de la información como una herramienta, ¿no?, de lucha política y a las prácticas mediáticas que adquieren en ciertos contextos un poder. Entonces, profesor, me gustaría preguntarle eso: ¿cómo observa usted hoy el papel de los medios de comunicación en la definición de situaciones geopolíticas? Bueno, sin duda, el espacio de la comunicación humana, digamos, en términos generales, siempre ha sido un elemento fundamental en los procesos políticos a lo largo de la historia, ¿no? Cuando obviamente empiezan a generarse estructuras que llamaríamos mediáticas, cuando surge la radio, la imprenta, en particular la prensa escrita, y no se diga cuando surge la televisión, y hoy en día en este espacio tecnológicamente hiperavanzado, las redes sociales, ¿no? Pues la comunicación obviamente determina en muchos sentidos el rumbo político de las sociedades, y en una lógica y en una visión geopolítica en la actualidad pues es determinante, digamos, ¿no?, el papel de los medios de comunicación. De forma particular, obviamente, cuando se nombraba antes el cuarto poder, cuando se hacía referencia al cuarto poder, haciendo alusión a los medios de comunicación, pues existía ese único espacio que eran los periódicos, la radio y la televisión. Hoy en día, obviamente, que lo que ha simbrado en toda esta dinámica de las llamadas redes sociales y la cantidad de canales de información que significan estas mismas en sí mismas, no como tal, una herramienta además abierta a todo aquel que pueda tener un teléfono, un celular, perdón, internet, una computadora, e ingrese en ese espacio, pues se convierte en un portavoz de algo, de algún tipo de mensaje, ¿no? En la dimensión geopolítica, los medios de comunicación hoy en día incluso determinan conflictos, determinan verdades o mentiras, o reflejan o no la realidad, se convierten en una herramienta no necesaria, sino imprescindible, ¿no? Es decir, los grandes conflictos que hemos visto en los últimos 30 años, ¿no?, más o menos. Incluso uno de los primeros que podemos ya medir un poco más en esa dimensión geopolítica de los medios de comunicación es la invasión a Irak de 1990, por ejemplo. Una invasión que ya fue televisada, que empezó a sembrar y empezó la humanidad a observar los conflictos en vivo, en directo, cuando antes pues sí, se enteraban después de las noticias y ya, ¿no? Hoy en día esta forma de vivir el presente y por ende la realidad política, económica, social, cultural, y en clave geopolítica, pues los grandes procesos que están desarrollándose en el mundo se hacen en directo, en vivo, ¿no? Y entonces el impacto mediático o la dimensión mediática tiene un extra todavía, ¿no? Y determina muchos procesos, es decir, determina cómo una sociedad puede posicionarse frente a un conflicto o no, determina la forma en que se trata de manipular, porque también no se manipula ya tan sencillamente, sino se trata de manipular la orientación de una sociedad y el apoyo o rechazo a un determinado conflicto, como por ejemplo lo podemos ver con el caso de Palestina, ¿no?, el genocidio que se comete en Palestina. En un principio pues se logró manejar por un cierto tiempo esta visión de que, bueno, es que ellos son los terroristas y entonces tenemos que responder, y después se les acabó el argumento, y hoy en día ya el peso cada vez está siendo más fuerte, más sólido, porque desde diferentes espacios se está volcando en contra de Israel, del sionismo genocida que está desarrollando este oprobioso
matanza que están haciendo en Palestina, ya no están logrando, ya ni siquiera el nivel mediático les logra legitimar, ¿no? Y aquellos cómplices están tratando de lavarse un poco la cara y hoy en día están girando un poco, ¿no? Como se está sucediendo, por ejemplo, con la posición de la Unión Europea ya de empezar a cortar incluso la relación comercial, etcétera. Porque hay una presión, pero esa presión se genera precisamente en el espacio mediático. ¿Se puede hoy construir poder sin medios de comunicación? Es muy difícil imaginarse eso. Puede haber experiencias, digamos, por lo que se le llama un poco lo local, o sea, experiencias globales que tienen una raíz local, pero tienen ciertas limitaciones, desgraciadamente, ¿no? Si, por ejemplo, la experiencia autónoma de Cherán se conociera en el mundo a través de los grandes medios de comunicación, ¿cuántas Cheranes no habría en el mundo, ¿no? Entonces, ese poder político está ahí, existe, se reproduce, se mantiene, pero en el espacio institucional no puede ya uno imaginarse el poder político sin el espacio mediático, ¿no? Es decir, por ejemplo, las campañas políticas en general. Hoy en día se prioriza, que además es un vacío de las ideas, ¿no? Incluso del pensamiento, de cómo ha llegado el extremo de la política en general, de priorizarse un eslogan, una sonrisa, una canción que pegue, una forma de vestir, una forma de peinar, ¿no? Una identidad del candidato frente a los contenidos de lo que está proponiendo. ¿Y cuál es el espacio donde se circula? Pues en los medios de comunicación, ¿no? No, las campañas de hoy en día priorizan sus recursos a pagar espacios publicitarios en los medios de comunicación. En cualquier espacio, no solamente lo que incluso se regula por el Estado, en el caso mexicano, por ejemplo, ¿no? A través del INE, ¿no? Que se regula un espacio para cada candidato. Hay otros países donde eso no existe, entonces como en Estados Unidos, ¿no? Trump gana en cierta medida no solamente por los errores garrafales que cometió los demócratas con Biden de por medio, sino por la cantidad de millones de dólares que le destinaron los empresarios que buscaban inversiones en un gobierno que ahora le está redituando con la guerra, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, las campañas de hoy en día ya no las podemos imaginar sin medios de comunicación. Hace 20 años era cuántos carteles se pegaban en la calle, cuántos plásticos se lograban colgar para impactar visualmente a una ciudadanía. Hoy en día sí existe eso, pero ya la gente incluso lo ve como un árbol más, ¿no? Ahora lo que se consume políticamente hablando es a través de un medio de comunicación. Entonces, hoy en día el espacio mediático ya no es el cuarto poder, los medios no son el cuarto poder, yo los pondría en un primer plano, ¿no? Por eso incluso esos intentos, estas iniciativas que se llevaron un poco en la década pasada, en algunos proyectos de transformación en América Latina, como el caso de Ecuador o Argentina, que hicieron una regulación constitucional de los medios a través, por ejemplo, de prohibir que un empresario pudiera ser dueño, ¿no? Como tal, a la vez de un medio de comunicación que de una empresa. Y se llevó a la regulación extrema en los dos casos. Ya cuando vino la derecha nuevamente a gobernar, pues mandó todo eso al olvido, ¿no? Pero hoy, en efecto, la política no se puede entender ni se puede desarrollar, realizar, sin el espacio mediático de por medio. Sí, pienso varias cosas, ¿no? Con lo que señala, y me gustaría también aprovechar para preguntar, tenemos este discurso hegemónico en los medios que determina cómo se habla, por ejemplo, en la guerra de Israel, ¿no? No se dice genocidio, se dice guerra de defensa de Israel. No se dice invasión a Venezuela, se dice de autodefensa de Estados Unidos contra el narcotráfico. Y entonces toda esta historia que inventan los medios de comunicación logra tener un eco y construye una situación geopolítica mediática. La academia tiene herramientas de conocimiento que ha tenido oportunidad de construir para hacer una contrapropuesta a estas narrativas, ¿no? Estudiando, por ejemplo, Venezuela, uno sabe que eso no es una invasión, sino un intento más de una lista concreta
de acciones para quedarse con el petróleo, entre otras cosas. Mi pregunta iría en el sentido de cómo ve hoy el papel de la academia produciendo una información que tiene y que podría compartir en los medios de comunicación en un contexto como el que señala, donde parece que si no es mediático no está. Entonces, ¿puede la academia hacer un espacio alternativo a esta construcción de conceptos que en los medios se lanzan como si nada y que acá se han estudiado y se tiene como esa oportunidad de explicar públicamente? Y si es así, si entiende también este momento histórico para la academia, para la geopolítica, ¿cómo lo entiende en el contexto de lo que está pasando en México, por ejemplo, en torno a la Cuarta Transformación? Pero si que vamos con la primera. Con la primera, sí. Bueno, sin duda la academia, pues, en el espacio universitario, ¿no? En el ámbito de la investigación, de la docencia, de lo que se publica, etcétera, pues tiene papel fundamental en cualquier escenario, en cualquier país del mundo. Tiene un papel fundamental y ahí sí, dependiendo de los casos, pues un mayor o menor grado de incidencia en la vida pública, ¿no? Y todavía menor grado, diría yo, en la vida política e institucional, porque, digo, aquí en el caso mexicano, pues tenemos el momento sui generis de una presidenta que viene de la academia, ¿no? Aunque ya había estado mucho tiempo en la política, pero se forma en universidad, existe y desarrolla en una universidad, como fue el caso de Correa también en Ecuador, que era un economista universitario, y al año siguiente era un ministro y al año siguiente era el presidente y desarrolló un proceso muy importante en el Ecuador. Entonces, pero son contados, ¿no?, estos casos. Y en ese sentido, el principal elemento como para reflexionar para esta pregunta en particular, lo veo sobre todo en qué tanto los medios de comunicación le dan espacio a la academia, ¿no? No es lo mismo que una universidad tenga su canal de televisión y entonces ahí, pues por lógica, sino más bien que están dispuestos estos medios que pertenecen a esta matriz ideológica anclada en el capital, ¿no?, que pertenecen al capital y que defienden al capital, en imponer, como bien señalabas, conceptos o categorías que se pueden o no usar en un espacio mediático, ¿no? En efecto, cuando hemos escuchado en ciertas televisoras privadas en México que se hable de genocidio, ni una vez. En su momento, cuando vimos, por ejemplo, a un intelectual de la talla de Pablo González Casanova, entrevistado en Televisa o en TV Azteca, ni una vez fue entrevistado ahí, ¿no?, porque no quieren darle espacio al pensamiento crítico. Pero sí hay quienes van desde la lógica más de colusión, de legitimación o de simplemente de compartir los intereses del capital, pues hay muchos que van a los medios, ¿no? Y este es como el espacio para medir, digamos, este papel que la academia puede desarrollar en el espacio mediático, ¿no? Es decir, qué tanto puede servir para un debate genuino, que hay medios de comunicación que sí lo hacen, ¿no?, que hay que reconocerlos, en un debate genuino entre posiciones diferenciadas para interpretar un proceso o ponerle categorías a un conflicto determinado, frente a otros que pues simplemente se cierran y tienen guiones para existir en términos de la información, ¿no? Es como un ejemplo que en algún momento me comentó Pablo Marínez, profesor de nuestra facultad, experto en el Caribe, que en el momento que se da la invasión a República Dominicana, estaban los periodistas concentrados en un hotel y dijeron, bueno, pues ya vamos a ir a cubrir el momento de la invasión, a observar y todo. Y le dijeron, no. Un agente de la CIA le dijo, discúlpenme, pero aquí se me quedan. Y les repartió el guión para que hicieran su nota informativa, ¿no? Y mandaron toda la noticia de X situación a partir del guión que les dio la gente. Y ya se quedaron en el hotel, ya nunca fueron a cubrir nada. Eso hoy en día pues es lo mismo que estas grandes matrices
que son 4 o 5 matrices fundamentales que controlan todo el espacio mediático, más allá de la información, de los canales de deportes, de cultura, de películas, de series, y tienen su guión, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos a pensar, por ejemplo, en aquellos pocos espacios donde tienen una mayor visión, una mayor madurez mediática y dan voz al pensamiento crítico, pues son contados para empezar, ¿no? Pero también pues forma parte también de todo este complejo escenario de la batalla de las ideas, en donde desde la academia el pensamiento crítico pues sí tiene reducidos espacios, nunca irá uno a un lugar determinado, pero finalmente constituye un desafío, ¿no? Para el propio mundo de la academia, cómo poder proyectar lo que uno investiga, lo que uno piensa, lo que uno reflexiona, lo que uno critica en espacios comunes, y para no terminar solamente, digamos, que no es que esté mal, pero la lógica sería diferente, pues repitiendo en los espacios comunes, donde se sabe lo que se investiga, se conoce lo que se piensa, lo que se escribe, pero no rebasa una frontera. Entonces la sociedad no tiene esos elementos para reflexionar, ¿no? O sea, si uno pudiera compartir un libro sobre, pues, haciendo referencia a un libro que acabamos de escribir junto con Pablo Marines, sobre la geopolítica del intervencionismo estadounidense, si supiera la población que Estados Unidos tiene desplegada 70 bases militares en el Gran Caribe, podrían pensar otra forma en Estados Unidos, valorar lo que significa la política exterior de Estados Unidos, recuperar en la memoria lo que significa el intervencionismo de Estados Unidos. Pero en los medios de comunicación jamás hablan de los bases militares de Estados Unidos en el Gran Caribe, ¿no? ¿Cree que en México hoy estaríamos preparados con lo necesario para atender esta guerra mediática? Esto que señala, ¿no? Como la conciencia sobre lo que ha pasado, si fuéramos, en este caso de la intervención de Estados Unidos en todos nuestros países, esa posibilidad de haber tenido esa información podría haber dado conciencia de lo que se vive y por tanto actuar de una manera distinta, ¿no? Tal vez defendiendo la soberanía o siendo hoy más críticos con Trump. Hay dos preguntas y aprovechando que mencionan, ¿no? Precisamente a Claudia Sheinbaum, ¿cómo se está haciendo lo necesario en términos mediáticos desde el Estado para nombrar estos procesos geopolíticos, para hacer esta pedagogía mediática sobre la desinformación? Y ya que mencionó pues que la doctora es académica, si tendrían a lo mejor que mencionarse también desde ciertas instancias la necesidad de hacer crecer la información en los medios públicos en un sentido también de cooperar con esa transformación mediática. Sí, se han dado algunos pasos, pero creo que faltarían otros tantos para que realmente se pudiera hablar de que México fuera o sería un país en el que este nivel de comunicación realmente está presente y accesible a la sociedad. Y tiene que ver no solamente con esos espacios que pudieran existir, ¿no? Por ejemplo, yo imaginé que cuando en el 2018 ganó López Obrador, Telesur iba a tener la autorización para transmitir, aunque fuera por vía cable, ¿no? Por vía de plataformas de cualquiera de las opciones que existen. Ya no soñaba yo con que fuera por la televisión abierta, ¿no? Pues, lo cual sería una maravilla desde mi punto de vista. Pero no, o sea, y ni siquiera tampoco con el gobierno de Claudia se le ha dado el permiso, se le ha autorizado a Telesur a transmitir en plataformas privadas, ¿no? Como lo hace CNN, por ejemplo, o la BBC, o cualquiera de estos espacios mediáticos internacionales, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Entonces ahí es una incógnita, digamos, que me queda. ¿Por qué Telesur no puede transmitir en la televisión mexicana? ¿Cuál es el motivo político o administrativo, que lo cual dudaría 100%? Cuando Telesur no solamente tiene una corresponsalía en México, sino en decenas de países del mundo y permisos de transmisión en sus plataformas privadas. ¿Y por qué razón cree?
pues no sé si tienen cierto temor a provocar algún enojo desde el norte, de que aquí se pueda transmitir Telesur en México. Si tienen alguna renuencia a esa televisora, que es un espacio muy, muy importante que desde el sur global se ha construido y que ofrece una visión de la realidad latinoamericana que nunca vamos a ver en un CNN ni en estos monopolios de la información que hegemonizan la información en el mundo. Y también va de la mano de otros aspectos sustanciales que tienen incluso que ver con una cuestión de la cultura en general, ¿no? de cómo se están formando nuestras sociedades, con qué se alimentan culturalmente hablando. Y es pues con todo este predominio de lo que se produce en el occidente, particularmente en Estados Unidos, series, películas, etc. Todo eso es lo que se consume, ¿no? Entonces, ¿cómo no van a creer la mentira de que el presidente de Venezuela sea un líder de cárteles del narco si se alimenta la población de series de narcos donde los malos siempre son los sudamericanos, ¿no? Uh-huh. Los centroamericanos, los mexicanos, los sudamericanos, y los buenos y las víctimas son los estadounidenses o los europeos, ¿no? Entonces, pasa también por regular, se pasaría por regular, el Estado tiene la autoridad moral, política y la responsabilidad de regular lo que también, regular en el buen sentido, no de censurar, que es otra historia, regular qué tipo de información está un país está queriendo que su juventud, su niñez y su población en general se alimente, ¿no? Si nos vamos a estar alimentando permanentemente de Rambos y de historias de que Vietnam sí pues, tenía que haber sido la guerra porque quién sabe cuánto, y lo que dice Trump, que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial cuando se metieron tardíamente porque querían guerra para poder mantener su economía, ¿no? Pero esta narrativa, digamos, se permite en los hechos. Entonces, sí ha habido espacios, hay noticieros importantes, incluso en Canal 11, ¿no? que se transmite este noticiero del nocturno, que es bueno, que ha abierto una visión crítica, que cuenta las cosas de otra forma, pero es contado y habrá que ver las audiencias, dónde están las audiencias concentradas, ¿no? Y en esa lógica, incluso la propia, más allá del conflicto laboral y de político que acabó siendo el tema de Notimex en su momento, uh-huh. Pero yo nunca estuve de acuerdo, la verdad, con que se decidiera que el Estado no tenía que tener su canal de información. O sea, ¿cuál es el problema, no? No se trataba, o sea, en su momento se habrá utilizado para mantener una visión hegemónica desde el PRI en sus sexenios, en sus décadas de gobierno, pero yo creo que Andrés Manuel López Obrador no sabía que, por ejemplo, Notimex en su momento tuvo una batería de articulistas en las que yo era uno de ellos, yo de izquierda, digamos, ¿no? Como tal como soy, que escribíamos lo que queríamos, y eso se mandaba a todos los medios, a todos los periódicos del país, y cada periódico decidía si publicaba o no el artículo en cuestión. Yo escribí durante 6 años en Notimex, y me parecía que era una gran opción donde el pensamiento diverso se expresaba. Y entonces se le ocurrió... O sea, si escribía ahí podía ser retomado por todos los medios que quisieran. O sea, sí. Quedaba justo como un archivo para tomar, para diversificar inmediatamente, sí, ¿no? Un artículo de opinión, uh-huh, de alguien que podía decir Estados Unidos está haciendo bien en financiar al ejército de El Salvador con $1 millón diarios para combatir a la guerrilla, y yo podía decir que eso era un acto de intervención, y el periódico de San Luis Potosí, que fuera, publicaba o no el artículo, ¿no? O sea, además el Notimex se los daba de manera, no sé si pagaban el servicio o no, pero en cualquier circunstancia es una cuestión administrativa, pero ofrecía eso. Yo creo que Andrés Manuel no tenía idea de que eso existía, y es un servicio de información, ¿no? Sí. Debería retomarse, por ejemplo, como se le llame, de una agencia de noticias del Estado, que no se trataría de marcar una línea, de censurar, sino simplemente de canalizar la información en una estructura informativa dirigida con muchas opciones para que la sociedad se entere de lo que se tenga que enterar, uh-huh, de lo que se quiera enterar, ¿no? Incluso la hora nacional que existe, tradicionalmente ha existido una hora en el domingo en la noche, sí, ¿no? Pues el Estado es el que regula los medios de comunicación, el espacio mediático de la información.
debería existir media hora diaria de información de lo que pasa en nuestro país, en la América Latina, el Caribe y en el mundo, para que la población se entere, ¿no? Y obviamente una información, pues lo más objetiva, porque no existe la objetividad pura, ¿no? Lo más objetiva posible, lo diversa, con posiciones, etcétera. Pero no se trata de imponer que la sociedad se entere, pero se trata, sí, de fomentar que la sociedad crezca en el interés de informarse de su realidad. Porque si no, acaba siendo pues que todo el mundo puede saber de lo que pasa en una telenovela, en una serie, o con una cantante o un actor, lo que sea, y nada de qué está pasando en Palestina, ¿no? Vayamos a un parque y preguntemos, ¿usted sabe lo que está pasando en Palestina? Va a haber gente incluso que no va a saber bien de qué estamos hablando, ¿no? Pero ahí es donde el Estado debe tener una responsabilidad en términos de la comunicación, de garantizar que su sociedad tenga de forma gratuita el acceso a la información, a la información más veraz posible, ¿no? Y diversa, y de todo el mundo. ¿Por qué tenemos que saber lo que pasa solamente en Estados Unidos o en Europa y en América Latina, en el mejor de los casos, y nada de qué pasa en África, en Asia, ¿no? Una sociedad bien informada, bueno, ¿qué decía José Martí? Ser cultos para ser libres. ¿No? ¿Cómo, si necesitamos el optimismo, pues tenemos el de la voluntad, porque efectivamente creo que eso tratamos de hacer, de estudiar a contracorriente, de escribir a contracorriente, ¿no? Como este esfuerzo crítico que se hace. Pero esta circunstancia histórica es avasallante para todos, independientemente de sus voluntades, ¿no? Creo que cuando uno está tan incómodo con con el funcionamiento sistémico, bueno, pues se vuelve más invasivo todo eso, ¿no? De sentir que hay una hegemonía que concentra el capital, que concentra el poder, y sin embargo, bueno, uno sigue haciendo esfuerzos críticos. Le preguntaría sobre cómo fundar, qué elementos tenemos para pensar que podemos hacer una resistencia en ideas, mediática, académica, que el sentido de esa resistencia y qué tantas herramientas tenemos hoy en el país, en lo que está pasando, o como tenemos unas herramientas para ponernos más optimistas ante este panorama. Bueno, pues medio optimistas tal vez sería, ¿no? Porque primero que nada, pues la convicción de que uno mantenga como su lealtad a la verdad, ¿no? Y bueno, cada quien tendrá sus principios políticos, que también es importante. La consecuencia, digamos, con lo que uno piensa, tendría que ver con que uno trate de cuidar lo más posible los espacios que están abiertos, ¿no? Que en otras épocas no lo eran igual o no lo sabía. Y claro, ha habido casos de otros países en la región que nunca los han tenido, ¿no? O sea, incluso en Estados Unidos. Quien reivindique el marxismo en Estados Unidos, pues es opacado al 100%, ¿no? El propio Bernie Sanders, formando parte de la clase política en el Partido Demócrata, ha hecho importantes contribuciones al debate en ese país, pero pues tienen lo más opacado posible. Entonces, yo creo que para el caso mexicano, pues es importante promover lo más, de la manera más, con mayor imaginación posible, digamos, y en todos los espacios necesarios y posibles, pues de mantener la visión crítica, ¿no? El pensamiento crítico, el pensamiento crítico no es exclusivamente el análisis de la realidad como tal, sino también la propuesta, la solución, las alternativas, ¿no? Darle el empuje necesario desde donde se puede y desde donde uno está. O sea, todos aquellos proyectos de la sociedad, de la población, del pueblo que han impulsado como Cherán, como los zapatistas, como otras iniciativas que existen en otros países como el MST en Brasil, etc. El Kurdistán, ¿no?
ese movimiento tan importante de la autonomía del Kurdistán, que no se conoce porque obviamente pues, el espacio mediático no lo considera, no lo permite, ¿no? Pero es como una constante lucha cotidiana, digamos, llena de desafíos, de cómo poder canalizar y proyectar estos elementos, ¿no? Estos elementos de crítica, de denuncia, y uno lo va midiendo porque cuando me hacen entrevistas, por ejemplo, en diferentes medios, uno puede llegar a decir lo mismo con diferentes palabras, ¿no? Pero ya decir lo que uno piensa cuesta trabajo cuando uno distingue quién invita, ¿no? Hay lugares donde yo me siento mucho más cómodo para decir las cosas y otros donde incluso la entrevista va, pero ¿verdad que ese azul es el azul? ¿No? Y cuando estamos hablando de un rojo o de un amarillo, y entonces hay que estar ahí, y luego ya no lo vuelven a llamar a uno, ¿no? Entonces uno tiene que medir ahí también, en cierto sentido, sin negar lo que uno piensa en un instante, pero uno puede llegar a señalar, hacer un cuestionamiento con diferentes palabras, y al final de cuentas lo importante es que la sociedad escuche otra visión, ¿no? No lo que todo el tiempo están diciendo, Maduro es un narcopresidente, Maduro es un narcopresidente, ahora es jefe de los cárteles, cuando a uno le invitan, pues dice, eso no es cierto, no hay sustento para esa afirmación, lo que están buscando es el petróleo de Venezuela, es el gas y el oro de Venezuela. No les importa si Maduro es o no X o Y. Y así lo hicieron en Irak, en Afganistán, fueron por los recursos de ahí y los tienen ahorita. Las empresas estadounidenses son las que explotan esos recursos. Entonces, si uno va a un espacio mediático a denunciar esto, pues se trata de eso, ¿no? O sea, la esperanza radica en realidad en estar en la medida de lo posible, lo más posible en los espacios, que los pocos o muchos, ¿no? O a veces muy poquitos espacios que se atreven a abordar temas determinados, ¿no? Y ahí cuando algo es muy pegajoso en las noticias, cuando es muy, por ejemplo, el tema de Claudia Sheinbaum, que fue declarada por el Congreso de Perú como persona no grata, sí. ¿No? De eso no se movió mucho, porque no conviene, porque porque Perú, para ciertos medios de comunicación en México, pues es un gobierno normal, ¿no? No es producto de un golpe de Estado con una persona que además es responsable de la muerte de muchos ciudadanos peruanos, que le cambiaron el nombre de Boluarte a Balearte. Eso no lo difunden los medios de comunicación, ¿no? Entonces tampoco quieren, incluso hay medios que atacan o cuestionan a la presidenta en la determinación, que es muy reconocible, muy importante, de no querer tener ningún tipo de diálogo con una persona que viene de un fraude, de un golpe de Estado, ¿no? Y se sigue reconociendo a Pedro Castillo como presidente del Perú. Entonces hay ciertas noticias, ciertos procesos que es difícil que desde una academia crítica que se enmarque en el pensamiento crítico puedan tener espacio, ¿no? Entonces, pues todo aquello que se pueda mantener a través de publicaciones, de la propia denuncia en las redes sociales, en las plataformas, en los medios de comunicación, en las conferencias, en los eventos, etcétera, es lo que puede más o menos mantener a flote esta visión crítica, ¿no? Algo que no le haya preguntado, que de todos modos quisiera compartir en el contexto de estas discusiones para cerrar. Pues no, una pequeña reflexión, digamos, así como en el sentido de destacar, digamos, que el espacio de la comunicación es fundamental en las sociedades actuales. No es que no lo hubiera sido en las anteriores fases, ¿no? En el pasado como tal, pero hoy en día pues, es un elemento crucial. El problema es cómo se están manejando, ¿no? Los espacios mediáticos, qué contenidos se desarrollan y pueden estar presentes en ellos. Esa es lo que hace la diferencia en el espacio mediático. Y cuando vemos que vivimos hegemonizados por 4 grandes cadenas monopólicas que tienen miles de estaciones de radio, de televisoras, de revistas, de periódicos, de medios y de plataformas sociales, entonces resulta de repente avasallante, ¿no? Esta realidad. Y es por eso que
que cuando se habla de procesos de transformación, como se habla del caso mexicano, pues hay que ir de la palabra al hecho, ¿no? Y no se explica uno bien esas negativas. Mencioné el caso de Telesur, ¿no? Pero, por ejemplo, también podemos hablar de las radios comunitarias, de las radios autónomas que no tienen que tener una marca y responder a un parámetro para existir, porque no se les da el reconocimiento a todas esas radios comunitarias que existen. Bueno, que además tú lo has investigado muy ampliamente en algunos países latinoamericanos. ¿Por qué no desde el Estado se convoca y se financia que la sociedad también tenga sus propios espacios mediáticos, ¿no? Que no tengamos que seguir dependiendo siempre de los monopolios mexicanos que son Televisa y TV Azteca y sus derivados, ¿no? Y que la sociedad también, si se quiere si se quiere hablar de una transformación verdadera, ofrezcamos las herramientas, que la sociedad se encargue. Bueno, en Venezuela tú lo sabes, una universidad puede tener su propia radio, como bueno, la UNAM la tiene, ¿no? la UAM, etc. Pero no es algo común en nuestro país. Y incluso cuando hay proyectos autogestivos están reprimidos, como en Veracruz ha sucedido en diferentes momentos, ¿no? Periódicos, revistas, radios, televisoras pequeñas, y obligar incluso a las televisoras privadas a que abran espacios a la sociedad para ir a plantear el problema X o Y, para ir a cantar una canción, para ir a declamar un poema. Es decir, cuando se habla de transformación, pues debería que ser congruentes en todos los sentidos, y en este tema tan importante que es el espacio mediático, el espacio de la comunicación humana, pues la sociedad debe tener sus propias herramientas, ¿no? Para expresarse de diferentes formas, y además debe tener garantizado el derecho a la información, ¿no? Que yo no estoy diciendo que se prohíba CNN, que exista los permisos y todo para que esté ahí, y un ciudadano pueda ver ese punto de vista, pero que vean a Telesur, que vean RT, que vean a Al Jazeera, a todos los espacios diversos de la comunicación y del análisis de la realidad, que pueda llegar a cumplir ese lema, ese planteamiento tan magistral de Martí que yo decía, recursos para ser libres, ¿no? Pero también el espacio mediático también incide en la propia educación, ¿no? La alfabetización, por ejemplo, es un tema fundamental. Es que la difusión que se ha hecho, un esfuerzo importante desde el Fondo Cultura, sin duda, con todo este proyecto de que los libros sean de fácil acceso a las personas, ¿no? Eso es una iniciativa muy importante, pero eso se debe traducir también en revistas, en periódicos, en radios, ¿no? Y en llevar, incluso también facilitar que la propia academia vaya con la sociedad, como se ha hecho un poco con el tema del SNI y todo este asunto, pero en un formato mucho más práctico, de, por ejemplo, en un parque llevar a una conferencia de 3 académicos a desarrollar un tema determinado, ¿no? Llevarlo aquí y allá a las fábricas, o sea, es decir, un mayor esfuerzo, digamos, en que el espacio de la comunicación, ya sea a través de los medios en específico, pero en otros formatos, y aprovechando obviamente todas las plataformas de las redes sociales, se conviertan en sociedades activas, ¿no? En el pensamiento, en la información y en el derecho a la comunicación. Y sí hacer una mayor revisión, digamos, de todo lo que se ofrece, que es bastante perjudicial para el desarrollo humano como tal, ¿no? O sea, el nivel de la violencia que existe en todos los productos culturales que se usan en radio y televisión es un fomento de la violencia impresionante, ¿no? Que luego uno se explica luego por qué pasan cosas que pasan. Y priorizar, pues, otras formas de entender. Incluso hay otro elemento fundamental, ahí ya con esto concluyo, pero es el tema de la publicidad. En todo este contexto de lo que yo ando trabajando, ya lo sabes, del colapso ecológico, el consumismo es una enfermedad en sí misma, ¿no? El consumismo mantiene los ritmos de la producción, etcétera, etcétera, pero en el espacio mediático el consumismo tiene la libertad absoluta de todo. O sea, en un noticiero está una entrevista X y de repente corte informativo porque el contrato así lo establece. Los anuncios en los espacios públicos, en el metrobús, en la calle, en una narración de un partido de fútbol, ¿no? Está la jugada en su momento más crucial y se atraviesa un anuncio porque así está. Entonces el capital es el que hegemoniza
¿Dónde está el Estado en eso? Hace muchos años no, o sea, existían los anuncios, pero no era hasta nivel tan avasallante. Entonces, ya todo es un anuncio. Y eso es una cosa es que uno muestra los productos que tiene una empresa determinada, y otra cosa es que se avasalle el espacio público, mediático, y la sociedad entonces gira alrededor de esa lógica del consumo. Habría también que venir una regulación estricta, ¿no? O sea, purifica, así como se quiere purificar el aire de una ciudad, hay que purificar la vista, el pensamiento, la dedicación a algo, sin que tengan que el capital esté presente con los anuncios, que es un fomento fundamental que el capital logra con gran éxito para mantener una sociedad atrapada y secuestrada por lo material. Sí. Y entonces ha tenido mucho éxito en ese sentido. El espacio mediático es fundamental en ese papel, y es totalmente responsable de crear una sociedad en la que los seres humanos creen que son felices a partir de lo que tienen y no de lo que son. Esa es la gran diferencia. Como decía mucho, ha repetido por Rafael Correa, una ciudad con mercado o de mercado, ¿qué es lo que queremos para nuestro país, para nuestros países? Sí, y no, pues muchas gracias por esta reflexión, porque efectivamente lo peligroso, creo, parece entonces que el derecho a la información, que no lo estamos cuidando, que no se está protegiendo, pues queda, por un lado nos harían pensar que nos informamos comprando, ¿no? O sea, prender la tele y escuchar la radio ni siquiera es solo escuchar noticias además falsas, sino escuchar los comerciales de la coca, de lo que sea, ¿no? Pero además pensamos que, o sea, nos forman culturalmente y con eso pensamos que estamos informándonos, ¿no? Entonces la pregunta de quién está hoy defendiendo el derecho a la información, quitando toda esta basura, ¿no? Y queda ahí el derecho tan envuelto de todo esto, que sí es importante preguntarnos por el actor político que estaría siendo el responsable de que nos den información y no otra cosa. El derecho a la educación más o menos queda entendido que la escuela, por ejemplo, es un espacio donde se defiende. ¿Quién defiende el derecho a la información, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Creo que es fundamental para que se puedan construir mejores sociedades. Y que sería muy diferente, por ejemplo, los llamados a hacer boicots a los productos israelíes que financian al ejército que comete el genocidio, si la sociedad tuviera mayor información, si la sociedad tuviera el derecho, pero pleno, de la información, y más que eso, el interés de informarse, ¿no? Sí. Porque el interés nace también de que se fomente, no es así como por acto reflejo, por osmosis. O sea, el interés tiene que generarse a partir de explicar, pues, lo evidente, ¿no? Uno no puede vivir en una burbuja de cristal alrededor de su ombligo si no se piensa que todo lo que pasa en el mundo nos afecta, ¿no? La tragedia de hace unos días tiene una causa, no es un simple accidente. O sea, hay un entramado ahí impresionante. O lo que se vive en Palestina, es inaudito que una sociedad como la nuestra pueda seguir yendo a un Starbucks a comprar un café sin saber que de cada dólar 20 centavos se destinan al ejército de Israel para ir a asesinar niños a Palestina. Pero la gente no lo sabe. Y para contaminar, ¿no? Que es un tema que parece que nadie ve tampoco de estas grandes industrias. Exacto. Sí. Muchas gracias, profesor, por esta entrevista. Con mucho gusto. Gracias.